Capítulo 13. A la mañana siguiente, Leia se preguntó si había bebido demasiada cerveza. Aunque no fue así, su cansancio y mal humor eran el resultado natural de haber revivido memorias muy oscuras, las cuales casi siempre evitaba recordar y sobre todo decir. Piensa en tu conversación con Casterfo como algo práctico, se dijo a sí misma. Un día tendría que revelarle todo eso a su hijo. La verdad sobre la identidad de Vader la había devastado. No podía imaginar lo que esa verdad le haría a Ben. Al menos Luke podría contarle a Ben la parte más importante, que Vader se había redimido al final. Cuando Anakin Skywalker regresó, el lado oscuro pudo ser derrotado por la luz. Leia sabía esto, lo creía, pero aún no lo entendía. Estás inusualmente callada esta mañana, dijo Tyling Gar, quien caminaba por los terrenos del edificio senatorial junto a Leia. Y no muy animada, me parece. Estoy un poco gruñona, de mal humor, es todo. Trató de pensar en un motivo plausible para su humor y finalmente se decidió por la hora. ¿Qué clase de sádico organiza una junta a la hora del desayuno? Tyling, paciente como siempre, sacudió la cabeza afectuosamente. Que yo recuerde, nunca te ha molestado levantarte temprano y sabes lo ocupadas que están nuestras agendas de trabajo. Si la propuesta es una junta a la hora del desayuno, puedo hacer espacio en mi agenda. Leia inhaló profundamente y dejó el asunto en paz. Bueno, si en verdad termino siendo primera senadora, sé cuál va a ser la primera cosa que prohibiré. Cambiarás de parecer cuando nos sentemos a comer y tomes un poco de caf, dijo Tyling entre risas. El caf usualmente ayuda, dijo Leia. Tyling Gar había estado entre los inauguradores del primer senado de la Nueva República, junto a Leia. Él era uno de los pocos que había prestado sus servicios desde entonces hasta ese momento. A pesar de que poseía la calma habitual de la mayoría de la gente de Gat, en Tyling esa serenidad estaba anclada más profundamente. En todos esos años, Leia no recordaba haberlo oído alzar la voz ni una sola vez, a pesar de todos los motivos que los políticos centristas le habían dado. Era un hombre atractivo, solamente 1 o 2 años más joven que ella. La única parte de su cabello negro que había encandecido estaba en las sienes. Cuando vestía la distintiva túnica escarlata de su planeta, lucía muy llamativo y con mucho porte. Era la clase de persona que uno esperaría ver en, digamos, un holograma de campaña. ¿Sabes? Aún queda tiempo de que te postules para la nominación, dijo Leia. Serías mucho mejor primer senador que yo. Él sacudió la cabeza. Seamos realistas. Tú eres la única candidata populista que tiene oportunidad de ganar. Además, si pierdes, todo este experimento está condenado al desastre. Leia se detuvo, y él se detuvo junto a ella. Estaban en la parte central del edificio, en medio de un intrincado patrón de mosaicos azules y blancos, como el tablero de un juego de estrategia. ¿Condenado? ¿Aún si otro populista ganara? Tyling asintió con una expresión muy seria. Los centristas están obligados a respetarte por el papel tan importante que jugaste en la guerra. Aunque incluso así serán intransigentes. Se opondrán a cada paso que intentes dar, pero al menos tendremos alguna pizca de civilidad. Podrás imponer ciertas cosas. Con alguien más en el puesto, estaremos todavía más estancados de lo que estamos ahora. Si bien a Leia no le gustaba el concepto de un primer senador, no podía creer que fuera la única con alguna posibilidad de lograr que el puesto fuera eficaz. Sí, era verdad que los centristas podían ser difíciles, pero también los populistas, y los centristas al menos respetaban la idea de jerarquía. Básicamente me está diciendo que la política no puede funcionar a nivel galáctico, reflexionó Leia. La inquietud se agitó dentro de ella. Si hay muchos senadores populistas que estén de acuerdo con él, esto se convertirá en una profecía. Tyling juntó las manos frente a él y se le acercó más, precisamente cuando un par de naves civiles pasaban volando a través del cielo, por encima de ellos, como si quisiera que el sonido de sus motores ocultara sus palabras. Leia, no tienes intención de abandonar la carrera electoral, ¿verdad? Si dejaras la causa populista... No pienso abandonarla. Técnicamente, ni siquiera estaba en la carrera, al menos no oficialmente aún,
Pero eso no importaba. Leia volvió a pensar en sus sueños de volar por la galaxia junto a Han, sin responsabilidades ni preocupaciones, con todo el tiempo del mundo en sus manos. Pero antes de esto, estaba considerando seriamente retirarme. Quería pasar más tiempo con mi familia. Desde luego, dijo Tai Lin, mientras inclinaba la cabeza. Quieres estar con tu hermano y tu hijo, me imagino. Es cierto que los extraño, sí, pero más bien imaginaba volver a vivir con mi esposo. Ha pasado un largo tiempo desde que estuvimos juntos, por más de medio año. Tai Lin dudó un poco antes de acercarse otra vez. Hay algo que vengo queriendo preguntarte desde hace mucho tiempo, y finalmente siento que te conozco lo suficiente para atreverme. Si me excedo, por favor dímelo. Oh no, pensó Leia. No sería algo romántico, ¿cierto? ¿Alguna especie de declaración? Seguramente no. Sentí estar un poco paranoica esta mañana, pero comprendía por qué alguien podría haber pensado que estaba disponible, lo cual era la prueba de que Han definitivamente había estado lejos demasiado tiempo. Te lo diré, Tai Lin, puedes preguntar. ¿Alguna vez has considerado la idea de seguir el camino de tu hermano y convertirte en un Jedi? Esto la tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? La gente de mi planeta dice que la fuerza a veces es intensa en ciertas familias. Gran parte de la tradición de los Jedi se había perdido, pero en Catalenta la antigua religión había conservado su fuerza. La historia se había convertido en leyenda, pero algunas leyendas se seguían contando. Catalenta fue uno de los primeros destinos de Luke cuando comenzó su investigación sobre los caballeros Jedi de la antigüedad. Si esto es cierto, continuó Tai Lin, entonces es posible que en ti resida la fuerza, al igual que en tu hermano. Y en mi hijo, pensó Leia, pero no lo dijo. Si tienes la habilidad necesaria, no imagino de por qué no habrías de convertirte en una Jedi también, concluyó Tai Lin. En verdad, he conocido a pocas personas que cumplan con todos los requisitos de un Jedi tanto como tú. Leia inclinó la cabeza en gratitud por el cumplido, pero no podía responder de inmediato, porque no podía decir toda la verdad. La fuerza era un tema demasiado delicado como para tratarlo a la ligera, incluso con Tai Lin, su aliado y amigo. Mi deber siempre ha estado aquí, trabajando para crear un gobierno nuevo y mejor. Solo tú puedes determinar el destino que te corresponde, dijo él, suspirando, como si su respuesta lo decepcionara. ¿Podría? A Leia le parecía que su destino estaba fuera de control desde hacía mucho tiempo. Siguieron caminando en silencio el resto del trayecto hasta el edificio de conferencias. Un silencio solo interrumpido por los chirridos de las aves migratorias que pasaban sobre ellos y los murmullos del creciente tránsito de pisadas alrededor del edificio del Senado. Los empleados llegaban para empezar el día. Greedy y Corey probablemente estarían llegando a algún lugar no muy lejano. C-3PO de seguro ya estaría en la oficina clasificando comunicados felizmente. La estatua de Bail Organa brillaba bajo la luz del sol, velando por ella. El clima agradable y el cielo brillante hicieron pensar a Leia que podría haber disfrutado de la mañana si no hubiera tenido un desayuno de trabajo ni las inquisitivas preguntas de Tai Lin sobre su pasado. Sin embargo, los recuerdos suscitados por su conversación con Ransmoll la noche anterior, tal vez ellos eran los culpables de la creciente sensación de temor que brotaba en su interior. Necesito CAF, pensó Leia. Lidiaría con todo lo demás después. El edificio de conferencias del Senado de la Nueva República contenía múltiples habitaciones de todo tipo, para toda función, auxiliar imaginable, desde conciertos conmemorativos hasta ceremonias de premiación. Leia y Tai Lin se dirigieron a uno de los salones de banquetes más pequeños. El desayuno de trabajo era una idea de Varys Bickley, quien creía que no había mal momento para un pequeño festejo. Varys llegó corriendo hacia ellos sobre 4 patas. ¡Ahí están! Temía que fueran a llegar tarde. ¡Es temprano!, protestó Leia, mientras Varys los envolvía a ella y Tai Lin en abrazos con sus largas extremidades. Sí, pero me preocupo, ya saben cómo me ponen ellos. Cuando decía ellos, se refería a los representantes de la facción populista.
tanto a los de extrema izquierda como a los de extrema derecha. Los de extrema derecha querían disolver el Senado por completo, para que cada planeta volviera a ser una entidad independiente. Los de la extrema izquierda deseaban abrir las votaciones a toda la población, para que en vez de tener a miles de senadores que no lograban ponerse de acuerdo, tuvieran a incontables ciudadanos que no podían ponerse de acuerdo. Lo único que tenían estos senadores en común, aparentemente, era su disposición para apoyar la candidatura de Leia en la carrera por convertirse en primera senadora. «Ahora vengan y déjenme presentarles a todos», insistió Varys. Pronto, Leia se encontró estrechando montones de manos y patas y murmurando saludos, gracias a unos hologramas de repaso que Corry le había preparado. Reconocía a cada uno de los senadores presentes e incluso podía hacerles algunas preguntas pertinentes sobre sus familias y sus planetas. En otras palabras, pensó Leia, mientras escuchaba a alguien alegremente hablar de sus nietos, esto está saliendo de maravilla para todos menos para mí. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo mucho que temía su candidatura, o tal vez era el simple hecho de hablar de su candidatura lo que fuera algo que la hacía sentir disgustada. Entraron al salón de banquetes juntos, todo el grupo de 2 en 2. Leia sabía que el asiento en la cabecera de la mesa sería el suyo, como invitada de honor y colega de la anfitriona. Así que recorrió toda la estancia, prestando atención al senador que tenía al lado, antes de percatarse de los arreglos para el desayuno, los cuales eran suntuosos, aún para los estándares de Varys. Un camino de terciopelo que se extendía a lo largo de la mesa y delicadas serpentinas de papel que estaban bajo las servilletas elaboradamente dobladas. Leia tuvo que reír. ¿En serio, Varys? ¿Para el desayuno? Esto provocó risitas de camaradería en la estancia. Todos conocían bien los gustos espléndidos de Varys Weasley, una debilidad sobre la que ella misma bromeaba. Sin embargo, esta vez se limitó a encogerse de hombros. Yo no solicité esto, tal vez el personal oyó mi nombre y asumió que lo mejor era no escatimar con el glamour. Varys sonrió mientras se sentaba. Si esa es mi reputación, saben que puedo vivir con ella. Leia se sentó, tomó su servilleta y se quedó perpleja. Había algo escrito en la serpentina que estaba en su lugar, escritura real. Prácticamente ya nadie escribía. Habían pasado años desde la última vez que Leia había visto palabras escritas a mano, con la excepción de tal vez documentos históricos. Pero hoy alguien había dejado este mensaje en su plato, un mensaje de una palabra: corre. Leia se levantó de su silla de inmediato. «¡Tenemos que salir de aquí!», les dijo a los confundidos senadores que se encontraban en la mesa. «¡Ahora, vámonos!». Pero nadie se movió, ni siquiera cuando ella corrió hacia la puerta. «Leia, ¿qué rayos estás? ¿Acaso no me oyeron? Estos tontos nunca habían estado en la guerra. No sabían lo que significaba recibir una advertencia urgente». Leia levantó el papel para que pudieran verlo. «¡Corran! ¡Todos levántense y corran!». Habiendo dicho eso, salió corriendo lo más rápido que pudo. Por fin oyó que los demás empezaban a moverse detrás de ella. Tal vez pensaban que la nota solo era una broma, pero Leia tenía más experiencia. El temor incipiente que había estado circulando dentro de ella toda la mañana finalmente se había solidificado. Esto era lo que sus sentimientos le habían estado advirtiendo. Mientras corrían por los pasillos del edificio de conferencias, Leia detectó un panel de emergencia y se detuvo para activarlo. Este informó: «No se detectaron emergencias ni riesgos en... ¡Pasar a modo manual! ¡Activar alerta de evacuación ahora!». Leia siguió corriendo cuando las luces de alerta empezaban a titilar y las sirenas a sonar. De inmediato, la gente empezó a partir de varias habitaciones, la mayoría quejándose, pero al menos dirigiéndose a las salidas. Y cuando vieron a la senadora Organa, empezaron a correr como ella. El sentido de urgencia comenzó a acumularse detrás de ella, como una ola que se prepara para romper. La respiración de Leia empezó a quedar atrapada en su garganta a medida que corría con más fuerza hacia las puertas, tan rápido que casi no tuvieron tiempo de abrirse para que ella pudiera pasar. En la plaza, más allá del recinto, había droides de seguridad indicándole a la gente que se alejara del edificio.
pero había demasiados que seguían cercando la escena y observando con consternación. Los que sí estaban evacuando salían en marea por las puertas cercanas, pero una vez que estaban fuera del edificio, la mitad se detenía, quedando estúpidamente dentro del rango de peligro. ¿Dentro del rango de qué? Leia aún no lo sabía, pero todos sus instintos, la misma fuerza, le gritaban que se avecinaba un desastre. Así que no se detuvo, siguió corriendo lo más rápido que pudo, sin mirar hacia atrás, hasta que una luz enceguecedora, un estallido tan fuerte que resonó en su cráneo, aire caliente y escombros le cayeron encima, la derribaron, volaron sobre ella y borraron el mundo. Greer solo sabía que en un instante estaba caminando por los pasillos del Senado, cerca del salón de conferencias con Corry a su lado, tratando de pensar en una buena excusa para cubrir su viaje de esa tarde a la unidad médica. Y al siguiente estaba en el suelo, mareada y en medio de escombros ardientes. Sus pensamientos eran borrosos y le dolía todo el cuerpo. ¿Qué diablos? Se incorporó, pero demasiado rápido. La cabeza le dio vueltas. Greer se llevó una mano a la frente, inhaló profundamente un par de veces y trató de forzar a su cerebro para encontrarle en sentido el collage de devastación que había a su alrededor. La mitad del edificio de conferencia senatorial había desaparecido, dejando solo escombros en su lugar. La otra mitad humeaba de manera amenazante. Era humo negro alrededor de ella. Las personas yacían en el suelo o se tropezaban entre ellas. Piel, escamas y pelaje, todo bañado en sangre. El olor acre en sus fosas nasales le confirmó el tipo de explosivos que habían sido utilizados. Alguien bombardeó el edificio de conferencias, pensó Greer. Ese primer momento de conocimiento concreto hizo que su cerebro pudiera concentrarse otra vez. Greer miró hacia todas partes, buscando un vistazo de la túnica verde brillante que Corry llevaba puesta. ¿Corry? ¿Me oyes? ¿Corry? ¿Estás bien? Greer se dio la vuelta para ver a Corry corriendo hacia ella. Su cabello enrulado estaba despeinado y su ropa estaba rota. Pero fuera de eso se encontraba bien. No alcancé a verte por un segundo, fue como si la explosión se hubiera robado toda la luz por un instante. El mundo se oscureció y luego estaba de cabeza. La voz de Corry se quebró en un sollozo. Ella seguía siendo solo una niña. Greer la tomó de la mano con la esperanza de proporcionarle un poco de consuelo. Pero entonces vio que había perdido una uña de raíz y no ayudaba en absoluto que la sangre goteara sobre Corry. Un droide de triaje llegó volando por el aire y descendió para flotar justo al lado de Corry y extender un escáner en forma de barra. Rayos azules recorrieron el cuerpo de Greer. Conmoción cerebral leve y sin hemorragia interna, huesos rotos negativo. Solamente se presentan lesiones externas y condiciones médicas preexistentes. Estado no crítico. Después escaneó a Corry y no encontró nada digno de reportar en voz alta. Enseguida se alejó en busca de alguien más que estuviera gravemente herido. «Ayúdame a levantarme», dijo con voz ronca Greer. Corry colocó uno de los brazos de Greer sobre sus hombros y ambas se pusieron de pie. Ahora que Greer podía ver más alrededor, cayó en la cuenta del verdadero impacto del desastre. Aunque el personal de seguridad y los droides médicos se movían entre la multitud con urgencia, tratando de ayudar, había docenas, tal vez cientos de personas heridas, todas tiradas en el suelo, en medio de una enorme escena de devastación. «¡El desayuno!», dijo Corry, tragando saliva con dificultad. La princesa Leia estaba allá abajo cuando la bomba explotó. El cuerpo entero de Greer se quedó helado, excepto por el dedo que se sentía caliente debido a la sangre que seguía fluyendo. «Tenemos que encontrarla ahora. Ve a buscar a alguien que nos ayude a encontrarla. Job Striker, tal vez. Los refugiados deben estar fuera del alcance». «Greer, todo el mundo está buscando ya». «Desde luego, pero las tropas ya debían estar en camino o en el edificio, pero no podían quedarse sentadas sin hacer nada».
No todo el mundo está buscando, porque nosotras no estamos buscando. No me importa si tenemos que revisar ladrillo por ladrillo. Vamos a encontrar a la princesa Leia. Corry asintió. Tener una tarea específica que llevar a cabo la ayudaba. Un minuto después, Greer podía sostenerse por sí misma. Su túnica azul oscuro y su pollera habían sido destruidas por los escombros. Las roturas y rajaduras revelaban la piel de su vientre y sus músculos. La capa grisácea que recubría su pelo era tan densa, cada vez que movía la cabeza caían unos cuantos escombros. Pero ella siguió adelante. Revisaba a cada persona lesionada, llamando a los droides médicos cuando era necesario, e ignoraba sus propios mareos. No se detendría hasta encontrar a la princesa Leia y asegurarse de que estaba bien. Greer se negó a considerar cualquier otra posibilidad. A medida que avanzaba, reconocía a otras personas. La jefa del gabinete del conde Jorgun, cuyo pelo rubio platino estaba manchado de sangre, mientras la doctora Calonia la ayudaba a ponerse de pie. Andrizal Rob Botti de Taris, mareada y apoyada contra una pared intacta. Ransmol Casterfo, que ayudaba a una mujer torgruta herida a llegar al centro médico. Sieg Bruce de Cantobite, siendo colocado sobre una camilla. Este era sin duda el mayor ataque contra el gobierno desde las últimas batallas contra las últimas naves del Imperio, más de 20 años atrás. ¡Por aquí!, gritó finalmente Corry. Greer se dio la vuelta para ver cómo la princesa Leia se ponía de pie en el otro lado de la plaza, con una mano sobre el hombro de Corry y la otra en la sien, como si la cabeza le doliera mucho. Greer fue ranqueando hasta su lado, y la princesa Leia la abrazó al llegar. «Gracias al cielo», dijo la princesa. Sonaba como si hubiese estado gritando o llorando. El terror y las cenizas en el aire les robaban a todos la voz. «Estaba tan preocupada por ustedes». «¿Qué pasó?» Greer no esperaba que la princesa lo supiera, pero su mente seguía planteándose la misma pregunta, preocupándose sin parar, como si en algún momento fuera a obtener una respuesta. ¿Quién querría destruir el edificio? La princesa Leia miró la estatua de Bail Organa. A pesar de la luz del sol, se veía gris por la capa de hollín y polvo que la cubría. Su mano en juramento se había desprendido hasta el codo. Greer vio los dedos rotos en medio de los restos y escombros. La bomba destruyó algo mucho más importante que el edificio. «Es posible que haya destruido al mismo Senado», dijo la princesa. «¿Quién pudo haber hecho esto?», pensó Greer. Muchas opciones le vinieron a la mente. El crimen organizado, ya fueran los secuaces de Rin Revindi o un desesperado intento de los Hats por recuperar su antiguo poder. Facciones populistas extremistas, molestas por la simple existencia del Senado Galáctico. Radicales centristas en un intento de crear un clima de terror y miedo para justificar que tomaran todo el poder. O un ermitaño con problemas que ninguna persona racional podría llegar a entender. Solo estaba segura de una cosa. En cuanto la conmoción inmediata se hubiese disipado, empezarían las acusaciones y los dedos apuntarían en todas direcciones. El entorpecimiento del Senado crecería hasta volverse un caos, y el destino de la propia galaxia podría ser el siguiente caos.